los neodarwinistas con Dosansky y compañía hablan de la presencia de cuántas fuerzas evolutivas. Hablan de la presencia de cuántas fuerzas evolutivas. ¿Te acuerdas? Cuatro. ¿Sí? Hablan de la presencia de 4 fuerzas evolutivas. ¿Cuáles son esas 4 fuerzas evolutivas el cual mencionan los neodarwinistas? ¿Cuáles son esas 4 fuerzas evolutivas el cual mencionan los neodarwinistas? ¿Te acuerdas? Bueno, te cuento yo. Mira, atención. Según esos neodarwinistas, una población, esto ya lo hice también cuando hablamos en las primeras semanas de las características de seres vivos, ¿ya? Una población que presenta un pozo, ¿qué cosa? Génico, pozo genético, sufre el ataque de las denominadas fuerzas, ¿qué cosa? Sufre el ataque de las denominadas fuerzas evolutivas. ¿Cuáles son las fuerzas evolutivas del cual menciona? Ya lo dijiste. Una de esas fuerzas es la mutación. Y según los neodarwinistas, la mutación, ¿qué cosa hace? Y según los neodarwinistas, la mutación, ¿qué cosa hace? Claro, la mutación, ¿sabes qué hace? Crea una nueva variabilidad. ¿Sí? La mutación, ¿qué cosa hace? Ponlo, por favor. ¿Qué hace la mutación según los neodarwinistas? Vamos, ponlo. Crea una nueva variabilidad. Exactamente. Bueno, dándole un poquito más de teoría, la mutación, señoras y señores, puede ser de 2 tipos. Puede ser mutación génica o llamada puntual, o puede ser llamada la mutación cromosómica. Hay 2 tipos de mutación, la mutación génica o puntual y la mutación cromosómica. En la mutación génica o puntual, tú atacas solo un gen. Acá solamente un gen es el atacado. En cambio, en la cromosómica son muchos genes los atacados. ¿Ya? Son muchos genes los atacados. ¿En qué caso crees que se produzca, en qué caso de mutación crees que se produzca una enfermedad más pronunciada, más aberrante? ¿En qué caso crees que se produzca una mutación, una enfermedad más avanzada, más aberrante, más notoria? Es deducible, pues, en la mutación cromosómica. El ejemplo clásico que se da cuando se habla de mutación génica es que te da, pues, una enfermedad como la llamada anemia falciforme. ¿Ya? Te da la enfermedad llamada anemia falciforme.
Un ejemplo de mutación cromosómica es el famoso síndrome o síndrome de Cri-du-Chat, del francés que significa Cri-du-Cac. ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? ¿Sí? Ya está. Entonces, una de las fuerzas evolutivas mencionadas por el señor o por los neodarwinistas es la mutación. Otra fuerza evolutiva, otra fuerza que ataca a la evolución fácil es, por ejemplo, el llamado flujo de ¿qué? De genes. Al flujo de genes también le llaman la migra ¿qué? ¿Cómo le llaman al flujo de genes? Le llaman la migración. Y esta fuerza evolutiva llamada flujo de genes o migración, jovencitos, ¿qué hace? ¿Crea una nueva variabilidad o mezcla las variabilidades? Mezcla las variabilidades. Claro, mezcla las variabilidades. ¿Me escuchó? El flujo de genes o migración lo que hace mezcla las variabilidades. Ya está. Hasta el momento, ¿cuántas fuerzas evolutivas vamos mencionando? Vamos mencionando dos. La primera, la mutación, y la segunda, el denominado flujo de genes. La primera, la mutación, y la segunda, el denominado flujo de ¿qué me dijiste? De genes. ¿Son las dos únicas fuerzas? No, hay más fuerzas evolutivas. Por ejemplo, otra de las fuerzas evolutivas sería la llamada deriva génica. Deriva génica. Ahora, ¿deriva génica o deriva genética? La deriva génica. Sí, otra es la deriva génica. ¿Y qué cosa hace la deriva génica? ¿Por qué se caracterizará la deriva génica? Porque crea una nueva variabilidad, porque mezcla las variabilidades. Muy bien, Joela, porque la deriva génica lo que hace es reduce, así es, reduce las variabilidades. La deriva génica se caracterizará porque lo que hace es reduce las variabilidades. Y hay tipos de deriva génica, así como hay mutación puntual, mutación cromosómica, mutación génica, hay tipos de deriva génica. ¿Cuáles son, Jara? Pues tenemos al famoso cuello de botella y tenemos al denominado efecto, ¿qué cosa? Efecto fundador. Ah, tienes que saber la definición de deriva génica. En la deriva génica, número uno, tienes que saber que se produce en poblaciones. La deriva génica se produce en poblaciones pequeñas. Ya se producen poblaciones
pequeñas. La deriva génica se produce en poblaciones pequeñas. La deriva génica, aparte de que se produce en poblaciones pequeñas, en la deriva génica se fijan los alelos más frecuentes, y se reducen los menos frecuentes. Ya se fijan los más frecuentes y se reducen los menos frecuentes. ¿Cómo es eso que se fijan los más frecuentes y se reducen los menos frecuentes? Ya, imagínate que en Perú viene un gringo, ¿no? Un holandés. Llegó el holandés al Perú y se casó contigo, ¿ya? Se casó contigo y tienes tus hijitos acá en Perú. ¿Tus hijitos tienen características del holandés? Claro que sí. Así es, Gabriel. Buenos días. ¿Tu hijito tiene características igual que el holandés? Claro que sí. Pero tu hijito decide no irse al país de su papá, pues, ¿no? Se queda en el Perú, se queda ahí por tu casa, ¿no? Pues, por, por el cruce de Vitamiento con Puente Nuevo, ahí por donde vives tú, pues, ¿no? Y se casa con una peruana. Entonces, ¿qué es tu hijo? Claro. Entonces, se casa con una peruana y nacen, ¿qué cosa? Y nacen tus nietos, y tus nietos van a tener algo del holandés, que es el abuelo. Háblame. Sí, pero cada vez más o cada vez menos. Cada vez menos, ya. Entonces, nace tu nieto crece, ¿no? Y tu nieto se casa también con otra peruana, y tienes tus bisnietos, tú vives para ver a tus bisnietos, y tus nietos van a tener cada vez más del holandés o cada vez menos. Se van perdiendo los genes, pues, cada vez menos. Ya tú mueres, ya, pues, ¿no? Y tu bisnieto se casa con una peruana, y tiene otro el tataranieto, y llega un momento en que ya, ¿qué cosa? Ya no hay nada, pues, ¿no? ¿O no me entiendes? Ya no hay nada, ya no hay nada, ya. ¿Sí? Y volvió a ser peruano 100%. La pregunta es, ¿se están fijando los alelos más frecuentes, sí o no? Los alelos del peruano, ¿se están fijando más, sí o no? Sí. Y los menos frecuentes, como el holandés, habla, claro, se reduce. Entonces, yo te pregunto, ¿la deriva génica busca variabilidades? ¿Busca que la población sea variable? Claro, no. La deriva génica busca que las poblaciones se, ¿qué cosa? Se reduzca, ¿sí o no? La variabilidad se reduzca. O sea, la deriva génica, ¿qué busca exactamente? ¿Poblaciones heterocigóticas o busca poblaciones homocigóticas? ¿Qué busca la deriva génica? Vamos, ¿qué es lo que busca la deriva génica? Pues la deriva génica busca poblaciones homocigóticas, exactamente. Busca que las poblaciones sean iguales. Eso sucede, ¿ya? Yo te pregunto, ¿en el Perú habrá deriva génica? O sea, sí hay de todas maneras, pues, ¿no? Pero, porque la evolución no la puedes percibir, es imperceptible, pero el Estado hace algo para que la población del Perú sufra deriva génica, porque también el Estado puede influenciar.
¿Qué dices? ¿Sí o no? Te leo. Yo estoy acá, ¿ah? Te estoy leyendo. ¿Sí? A ver, yo te pregunto. Ya, imagínate que tú no eres del Perú y vienes del Perú. En el Perú, ¿ves variabilidad? ¿Ves poca variabilidad o ves gran variabilidad? En el Perú, tú no eres peruano, vienes del Perú y miras a los pobladores del Perú. ¿Ves poca variabilidad o gran variabilidad? Muy bien, hay más variabilidad. ¿Sí? Españoles que llegaron cubanos, llegaron los chinos, llegaron los venezolanos, venezolanas, los japoneses, los italianos, todos esos llegaron. Ajá. No, los alemanes. Profe, mi primo es gringo y yo no. Ah, ya. Hay dos opciones. Tu primo es adoptado o mejor seguimos. Claro. El bisabuelo de mi amiga era alemán. Ya, muy bien. Ahora yo te pregunto, aquí en el Perú sí hay gran cantidad, sí hay variabilidad, pero tú te vas a Alemania y ves variabilidad. No, pues, no tanto, ¿no? No tanto. Casi todos los pobladores ahí son muy parecidos. El Fuller no lo permitió. De mi compañera, su mamá es hija japonés y boliviano. Ya. No andamos más en el tema. Pero hay países que buscan deriva génica. El Estado busca deriva génica. El Estado no permite qué cosa. La variabilidad. Tú te vas a China y en China hay gran cantidad, hay variabilidad. Habla. No, no hay tanta variabilidad. O el chino vino al Perú, hace dinero y se casa con una peruana. El chino que pone su chifa habla. En la esquina de tu casa se casó con la, no se casa con la peruana. No es tonto, pero ¿cómo hace tonto? Ese chino hace dinero, tiene su casa, hace su negocio, todo, tiene mucha plata y después ¿qué hace? ¿Se va a dónde? A su país, ¿sí o no? Consigue a su china, se viene de nuevo con su china y acá se casa con ella y tiene su platita y todo lo demás. Bueno, escúchame, lo que he intentado explicarte es de que la deriva génica se produce en poblaciones pequeñas y es el que reduce las variabilidades. Aquí se fijan los alelos más frecuentes, ¿sí? Y se reducen los menos frecuentes, porque la deriva génica está en búsqueda de poblaciones, está en búsqueda de poblaciones, ¿qué cosa? Homocigóticas. Estará en búsqueda de poblaciones homocigóticas. ¿Me escuchó? Entonces, hasta el momento vamos con 3 fuerzas evolutivas. Estamos hablando de la mutación, estamos hablando del flujo de genes, estamos hablando de la deriva génica. ¿Cuál sería la cuarta y última fuerza evolutiva? Pues la cuarta y última fuerza evolutiva es la más importante de las fuerzas según Charles Darwin, la llamada selección, que la llamada selección natural. ¿Ya? La cuarta fuerza evolutiva más importante es la selección natural. Oye, y normalmente el principal selector, el selector más importante de todos es el llamado medio que el selector más importante de todos es el que es el medio ambiente, señoras y señores. Ya, pero escúchame, para que actúe la selección natural, pues la población no debe ser la misma, pues. La población no debe ser la misma.
tiene que haberse formado una nueva, ¿qué? Cuéntame. Tiene que haberse formado una nueva población, ¿sí? ¿Y esa nueva población tendrá el mismo pozo genético o tendrá un nuevo pozo genético? Tendrá un nuevo pozo génico. Y esa nueva población tendrá algo llamado, ¿qué tendrá? ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá a diferencia de la población antigua? Tendrá algo llamado, ¿qué cosa? Variabilidad. ¿Me estás escuchando, no? Tendrá algo llamado variabilidad. Entonces, se formó la nueva población y sobre la nueva población va a actuar la cuarta fuerza evolutiva, que ya la mencionamos y la pusimos por ahí, pero le vamos a cambiar de sitio. ¿Quién es la cuarta fuerza evolutiva? La selección natural. Y habíamos dicho que la selección natural sí estaba, bueno, el mejor selector natural. ¿Quién era el más importante de los selectores? El medio ambiente. ¿Ya? Entonces, la selección natural va a actuar sobre la nueva población. La selección natural va a actuar sobre la nueva población. Y al actuar la selección natural sobre la nueva población, mira, va a actuar. Pues va a elegir a algunos y a otros no. Y lo que te va a quedar será la población, y lo que te va a quedar será la población mejor que. Y lo que te va a quedar es la población mejor que. Dime. Te quedará la población mejor adaptada, ¿no? Te va a quedar la famosa raza privilegiada. Dime qué te quedará. Te quedará la famosa raza privilegiada. ¿Lo viste? Dime si lo vio. ¿Sí? Ya está. Sí, mi emprendedor. O sea que la fuerza evolutiva llamada selección natural actúa sobre la población nueva, la que tiene variabilidad. No te olvides que la selección natural actúa sobre la variabilidad, quedándote la población mejor adaptada, ¿sí? La famosa raza privilegiada. Oye, escúchame, no me gusta hablar mucho del tema, ¿ya? Pero mi pregunta es, en este momento, ¿esta pandemia es un selector, sí o no? Te pregunto, ¿esta pandemia del medio es original, sí o no? Dime, te pregunto de nuevo, aún estás vivo, dices tú, sí es cierto, pero pregunto, ¿esta pandemia es un selector natural, sí o no? Sí, sí lo es. Uy, una mosquita, una mosquita. Claro, y los que estamos quedando tenemos los genes más fuertes, por así decirlo. Pero ¿qué tiene que ver los genes con la pandemia? Lo que pasa es que, jovencitos, el virus llega a nuestro cuerpo, el virus llega a nuestro cuerpo y nos ataca.
Entonces, nuestro cuerpo produce anticuerpos y los anticuerpos son proteínas y la proteína viene de un mensajero y el mensajero viene de un ADN donde están los genes. ¿Me entiendes o no? Entonces, por así decirlo, los que hasta el día de hoy, gracias a Dios, pide Italia y gracias a Dios, los que hasta el día de hoy estamos bien después de 2 años de pandemia, es porque, aunque tú no lo creas, tenemos los genes más que. Tenemos los genes, ¿qué cosa? Más fuertes, pues. Y nuestros nietos, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, si en algún momento, en futuro, viene de nuevo este mismo virus, el mismo, no otro mutado, pues otro mutado es diferente, pues, ¿sí? Viene este mismo virus, ¿les provocará algún tipo de daño fuerte? No, porque tú y yo en este momento estamos pasando por la selección natural y en unos 100, 200 años, 300, 400 años, si vuelve a suceder algo parecido con este mismo tipo de virus, ellos serán la población mejor que cosa, adaptada. Así cuando comenzó la gripe por primera vez, la gripe esa que te da a ti, tu mamá te va a la farmacia y te compra tu antigripal de 50 céntimos y se acabó el problema. Esa gripe hace cientos y cientos de años mató gente. ¿Qué cosa crees? Habla. Claro que sí. Bien. Entonces ya estás entendiéndome esa partecita, ¿ya? Muy bien. Entonces, antes de seguir hablando de la población mejor adaptada, que es la famosa raza privilegiada, quiero que sepas que la selección natural, hay tipos. Tipo de selección natural, sí. Tenemos la selección natural de tipo estabilizadora. Estabilizadora. ¿Ya? ¿Y cómo es la selección natural estabilizadora? Pues la selección natural estabilizadora es el que elige, ya lo ponemos acá, elige al fenotipo medio. También existe la selección natural direccional. Direccional. ¿Y cuándo se llama selección natural direccional? Cuando elige a un fenotipo al extremo. Muy bien. Y la selección natural estabilizadora, también tenemos la selección natural dispersiva y la selección natural. La extinción en masa es parte de la evolución. Pedro Pablo, la extinción en masa es parte de la evolución. La extinción en masa es parte de la macroevolución. Si alguien te pregunta a ti, ¿la extinción en masa es parte de la evolución? Tú dices, verdadero. Eso es verdadero. Es parte exactamente de qué? De la macro. Es parte exactamente de qué?
¿De la macro qué? Claro, exactamente parte de la macroevolución. O sea, la peste negra puede ser contada como macroevolución. La peste negra sí podría ser. Pero escúchame, lo que pasa que, o sea, funciona como una fuerza evolutiva. Lo que pasa es que las fuerzas evolutivas son mutación, flujo de genes y deriva génica. La selección natural sería, pues, la peste negra, pues, ¿no? Así es, Pedro Pablo. Por ejemplo, una pregunta que vino en algún momento en un examen de admisión decía, ¿cuál de las siguientes alternativas es un selector natural? O un selector, es un selector. Y la respuesta es la E, me acuerdo. Y la E era una enfermedad. La peste negra es una enfermedad. Y si la peste negra es una enfermedad, pregunto, ¿es selección natural, sí o no? La peste negra es una enfermedad. Si la peste negra es una enfermedad, ¿es una selección natural, sí o no? Y si es una selección natural, ¿es una fuerza evolutiva o no es una fuerza evolutiva? Dime, si es una fuerza evolutiva. Y te dije que según Charles Darwin, la selección natural es la principal fuerza evolutiva. Es la fuerza evolutiva más importante. ¿Quedó claro? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? No te entiendo. ¿Cuál es la diferencia entre quiénes? A ver, ponlo de nuevo para poderte ayudar, Pedro Pablo. Entre selección natural y... No, pues escúchame. La extinción en masa, la extinción en masa podría formar parte de la selección natural. Su nombre lo dice, la extinción en masa es pues eliminar a bastantes individuos de una especie. Entonces, si tú eliminas a bastantes individuos de una especie, estás haciendo selección natural. Entonces, si tú me dices a mí, ¿cómo diferencio una de la otra? Pues yo diría que la extinción en masa forma parte de la selección natural y a la vez forma parte de la macroevolución. Y a la vez forma parte de qué cosa. Sí, una forma parte de otra. ¿Listo? Yo he visto preguntas también, Pedro Pablo, donde te dice, son características de la macroevolución. Y las características de la macroevolución será, por ejemplo, la extinción en masa, la radiación adaptativa. Esas son características de la macroevolución. Pero mira, en la selección natural te estaba diciendo que la selección natural puede ser estabilizadora, ¿ya? Donde se elige el fenotipo medio. O direccional, donde se elige un fenotipo extremo. O dispersiva, donde se elige a los fenotipos extremos. ¿Me escuchó? En donde se elige a los fenotipos de cosa. Extremos. ¿No se ve esa partecita? A ver. ¿Ya? Lo más seguro es que no sepas, si quieres que te explique en qué consiste. ¿Sabes cómo lo diferencio?
A ver, ¿cómo se diferencia? A ver, escúchame, vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? El típico ejemplo. Hay personas de 1,70 m, hay personas de 1,50 m y hay personas de 1,90 m, ¿ya? Imagínate que hay personas de 1,50 m, saludos a ti, hay personas de 1,70 m y hay personas de 1,90 m. Dime, Gabriel, dime. Sí, direccional es lo mismo. No, pues, una cosa es direccional y otra cosa es dispersiva. La direccional elige a un fenotipo extremo, elige a un fenotipo extremo, a uno. No, no dice lo mismo. En la direccional elige a un fenotipo extremo. En la dispersiva, ¿qué dice? En la dispersiva, ¿qué dice? Vamos, ¿qué dice en la dispersiva? Los fenotipos extremos, exactamente. Justamente te estaba dando el ejemplo. A ver, escúchame. Por ejemplo, hay personas que son de 1,50 m, hay personas que son de 1,70 m y hay personas, ¿qué cosa? Que son de 1,90 m. ¿Ya? ¿Me escuchó? Ya. ¿Qué tal si hay un cambio ambiental, hay un pequeño problema en el mundo y solamente quedan personas de 1,70 m? ¿Qué tal si hay un cambio ambiental, un problema en el mundo y solo quedan personas de 1,70 m? ¿Qué tipo de selección natural hubo? Estabilizadora. ¿Cómo sabes que la selección natural que hubo fue la estabilizadora? ¿Cómo sabes que la selección natural que acaba de haber es la estabilizadora? Dime, ¿cómo sabes eso? ¿Cómo sabes que la selección natural que acabamos de hacer es la estabilizadora? Jara, fácil pues. ¿Por qué fácil? Porque has elegido, o el medio ambiente eligió, al fenotipo de qué. Por lo que dice ahí, dice Campos. Claro, porque lo que se acaba de elegir es el fenotipo. Dímelo. Claro, porque lo que acabas de elegir es el fenotipo medio. ¿Me escuchó? Sí, mi crack. Muy bien. Pero ¿qué tal si la selección natural no elige a las personas de 1,70 m? ¿Qué tal si elige a las personas solamente de 1,50 m? Estas no. Solamente a los de 1,50 m. No elige a los de 1,70 m. Solamente elige a los de uno, ¿qué cosa? 50. Ah, ya, si es que elige los de 1,50, es direccional. ¿Y cómo sabes que es direccional? ¿Y cómo sabes que es direccional? Jara, es fácil, pues. Es direccional porque estás eligiendo qué cosa. Jara, es direccional porque estás eligiendo a un fenotipo que es direccional porque estás eligiendo a un fenotipo que. Claro, estás eligiendo a un fenotipo extremo. ¿Qué tal si pasa el tiempo y los sobrevivientes, ¿no?, de la selección natural son los de 1,50 y los de 1,90? Los de 1,70 se van, mueren, desaparecen. ¿Qué tipo de selección natural sería? Dispersiva. ¿Y por qué sería dispersiva?
¿Y por qué sería dispersiva? Es dispersiva porque estás eligiendo qué cosa. Dime. Claro. Estás eligiendo a los extremos. Ujú. Entonces ya entendiste eso, ¿no? Ya entendiste cuándo la selección natural es estabilizadora, es direccional y es dispersiva. ¿Quedó claro? Si eliges el fenotipo medio, ¿qué es? Si eliges el fenotipo medio, ¿qué es? Ponlo. Si eliges el fenotipo medio, ¿qué es? Claro, el fenotipo medio sería, dilo. ¿Sería qué? Estabilizadora. Si eliges a uno de los extremos, ¿sería qué? Direccional. Y si eliges a los extremos, dispersiva. Jara, y si no elijo, y si me quedo con todos, no hubo selección, ¿qué cosa? No hubo selección natural. ¿Listo? Ahora, esta población adaptada, esta raza privilegiada, escúchame, esto es un proceso evolutivo. Esto es un proceso evolutivo. Capaz ustedes, claro, se quedó en nada y no hubo extinción. Esto que tú estás viendo acá es el proceso evolutivo. Yo sé que tú sí sabes eso. Por ejemplo, si te dicen a ti, el proceso evolutivo, ¿ya? El proceso evolutivo. Mira, escúchame. Tiene características. El proceso evolutivo, ¿ya? Evolutivo. El proceso evolutivo tiene características. ¿Cuáles serán las características del proceso evolutivo? Todo esto que acabamos de hacer no se da, jovencitos, en un año, ni en dos. Se da en cientos o miles de años, ¿ya? 2 semanas máximo. Oye, ¿cómo que 2 semanas máximo? Esto se da en cientos o miles de años. ¿Me escuchó? Profe, pero ¿qué pasa si una especie se extingue en plena evolución? ¿Cómo se extingue al toque? Se extingue, ya pues no pasa nada, ya se extinguió, pues ya no podemos hacer nada. No entiendo la pregunta. No entiendo tu pregunta. Mejor sigamos con la clase. Ya, escúchame. Te digo, esto sucede en miles de años. Esto es el proceso evolutivo. La evolución es imperceptible. No te das cuenta que estás evolucionando, pero lo estamos haciendo. Porque el proceso evolutivo tiene características. ¿Cuáles son? Es que son las siguientes. El proceso evolutivo es ¿cómo es el proceso evolutivo? Háblame. Es constante, pero es constante no ante una razón, por si acaso. Segundo, ya lo pongo acá también, ya, es constante, paréntesis, pero no ante una, ¿qué cosa? El proceso evolutivo es constante, pero no ante una ¿qué? No ante una razón. Otra cosa más, el proceso evolutivo tiene dirección. Tiene dirección. Entre paréntesis,
no es fija. Ya tiene dirección, pero su dirección no es que, no es fija. Características del proceso evolutivo. El proceso evolutivo es constante, pero no ante una razón. El proceso evolutivo tiene dirección, pero su dirección no es fija. El proceso evolutivo es oportunista. Es oportunista. ¿Cómo es el proceso evolutivo? Dímelo. El proceso evolutivo es oportunista. ¿Me escuchó? Sí me escuchó, ¿no? El proceso evolutivo es oportunista. ¿Qué más? El proceso evolutivo es ineludible. ¿Sabes qué significa que sea ineludible? ¿Sabes qué significa que sea ineludible? Que ni tú ni yo podemos, ¿qué cosa? Que ni tú ni yo podemos evitar. Nadie está a salvo. ¿Sí? Y el proceso evolutivo, escúchame, no tiene meta. No tiene meta. Jale, es como yo, no tengo una meta. ¿Qué estás hablando? Y el proceso evolutivo se acelera. Y el proceso evolutivo se acelera ante la inestabilidad. Se acelera ante la inestabilidad ¿del qué? ¿Del qué? Del medio ambiente. Se acelera ante la inestabilidad del medio ambiente. ¿Lo viste? El proceso evolutivo es constante, pero no ante una razón. El proceso evolutivo tiene dirección, pero su dirección no es fija. El proceso evolutivo es oportunista. El proceso evolutivo es ineludible. El proceso evolutivo no tiene meta y se acelera ante la inestabilidad de ¿qué? Y se acelera ante la inestabilidad de ¿qué? Del medio ambiente. Y se acelera ante la inestabilidad del medio ambiente. Si el medio ambiente es inestable, el proceso evolutivo se va a ir poco a poco acelerando. Pero si es estable, pues déjame decirte que no. No. ¿Quedó claro? Dime si quedó claro. ¿Todo bien, jóvenes? Ya está. Sí, profesor. Todo bien. Muy bien. Vamos a continuar, ya vamos a continuar. Entonces ya sabemos lo del proceso evolutivo. Ya sabemos de las características del proceso evolutivo. Sabemos sus características, sabemos las fuerzas evolutivas habladas por los neodarwinistas, ya sabemos sobre los tipos de selección natural, ya sabemos que tenemos a la población mejor adaptada. Ahora, esta población mejor adaptada es la que, a ver, por acá, sí, por acá. Esta población mejor adaptada es la que podría formar una nueva, ¿qué cosa? Y esa población mejor adaptada es la que podría formar una nueva especie. Ella es la que podría formar una nueva, ¿qué?
Cuéntamelo todo. Es ella la que podría formar una nueva que es que, vamos, dímelo. Es ella la que podría formar una nueva especie. ¿Me escuchó? Es ella la que podría formar una nueva especie. Y la formación de una nueva especie, ¿cómo se denomina? ¿Cómo se denomina la formación de una nueva especie? Todo el mundo acá lo sabe. La formación de una nueva especie se denomina especiación. ¿Cómo se denomina la formación de una nueva especie? Pues a la formación de una nueva especie yo la llamo especiación. ¿Cómo llamo yo a la formación de una nueva especie? A la formación de una nueva especie yo la llamo especiación. ¿Me escuchó, por favor? Dime si me escuchó. ¿Me escuchó? Oye, nace una frase. Michael, tienes beca, contáctate. Nace una frase. Mira la frase que dice, ¿ya? Escúchame. A ver, antes de hacer la frase, vamos a analizar algo. Pregunto, desde aquí hasta la nueva población, ¿hubo evolución? No dijo gracias, Cotrina ha perdido su beca. Pregunto, no, mentira, sigue tu beca. Desde aquí, desde el pozo genético, dice, desde el pozo genético hasta aquí, ¿hubo evolución? Sí. De aquí sí hubo evolución, pero ¿hubo especiación? No, ya. Porque la evolución no es sinónimo de ¿qué? De especiación. Te hago de nuevo la pregunta. Desde que dice población acá, hasta acá abajo que dice nueva población, ¿hubo o no hubo evolución? Sí hubo evolución. Claro que sí. Pregunto, ¿sí hubo evolución? Mi pregunta es, ¿hubo evolución? Mi pregunta será la siguiente. ¿Hubo especiación? No. Porque tú completas la frase. Porque la evolución es sinónimo de especiación o no es sinónimo de especiación. No es sinónimo de especiación. Pregunto, ¿ahí se formó una nueva especie? Sí, pero ¿hubo evolución? ¿Hubo evolución? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Oye, si se forma una nueva especie, la formación de una nueva especie es porque hubo contraevolución. Allá, ibas a decir no hubo evolución. Ibas a decir hubo contraevolución, ¿sí o no? Ya, eso ibas a decir. Claro, dice, claro. Ya. A ver, de nuevo, pues no. Hasta aquí en especiación, ¿hubo evolución? Dilo, como ibas a decirlo, dilo, pues. No, como ibas a decirlo. No, no hubo. Yo te digo, no hubo evolución, no. Entonces, hubo contraevolución. Ya. Ya, está bien, está bien. Está bien, está bien. Recontra hubo, ya. Porque la especiación sí que.
Claro. Porque en la especiación sí que. Dime, pues. Porque en la especiación sí que. Sí es sinónimo de evolución. Y ahí está la frase. La frase es así. La frase dice, la evolución no es sinónimo de especiación, pero la especiación sí es sinónimo de qué. ¿Sí es sinónimo de qué? De evolución. Ya está. Qué bonito. ¿Y cómo sabes tanto? ¿A quién te enseña biología martes, jueves y viernes de 7 a 9 de la noche? Aunque ya son más días ahora. Ahora estamos editando de 6:30 a 9:30. Dímelo. Un tal Vilches. Ah, ya. Gabriel Gamboa González te vas. Por favor, sáquenlo a Gabriel Gamboa González. Tu líder. Ahí está el emprendedor. Barbosa, tienes beca, contáctate, por favor. David R. Saludos al profesor David. Saludos al profesor. A ver. Cota, saludos a Cota, saludos a Cota. Te cuento, entonces la especiación es sinónimo de evolución, pero la evolución no es sinónimo de especiación. ¿Quedó claro? Clarísimo. Muy bien. Ahora, la especiación hay de varios tipos, ¿ya? Hay varios tipos de especiación. Pero la Universidad Nacional Agraria La Molina te pide que te aprendas dos. ¿Cuáles son? Una de ellas es la especiación alopátrica. Una de ellas es la especiación alopátrica, mientras que la otra de ellas es la especiación simpátrica, mientras que otra de ellas es la especiación cuéntame todo y exagera. Una de ellas es la especiación alopátrica y la otra de ellas es la simpátrica. Más claro que los 5 ciclos que tuvo Gabo. ¿Quién es Gabo? Gabo es Gabriel. Sí, ese. Ah, confirmo. Ya está. Bien, una cosa que debes de saber es cómo diferencio yo la especiación alopátrica de la simpátrica. Elías ya me está cansando, loquito. No sé quién es Elías. ¿Y por qué me dices loquito? Terrible lo que pasará. A él le dice loquito. Ya, no entiendo nada, pero escucha la clase, pues hoy. ¿Ya? Bien. Seguimos. ¿Sabes cuál es la principal diferencia entre la especiación alopátrica y la simpátrica? No. Es que la alopátrica sí, sí que jala. Sí tiene barrera geográfica.
sí tiene barrera, ¿qué cosa? Geográfica. Mientras que la especiación simpátrica no quejara, pues no presenta barrera geográfica. ¿Ya? Es lo más importante. En una de ellas sí hay barrera geográfica, mientras que en la otra, ¿qué cosa? Habla, mientras que en la otra no hay. ¿Cómo es esto de la barrera geográfica? A ver, por acá alcanza un pequeño espacio, así que no hay ningún problema. Se sabe que la llama y el camello en el pasado, hace cientos, miles de años, eran una especie, pero cuando los continentes se separaron, ¿no? En la Pangea, ¿te acuerdas? ¿Sí? Pues uno de ellos, pues formó ¿a quién? A la llama. Y el otro formó ¿a quién? Al camello. Pero los dos son dromedarios. Los dos son dromedarios, señoras y señores. Los dos en algún momento fueron la misma especie, pero se diferenciaron porque entre ellos existía algo llamado ¿qué? Existía algo llamado ¿qué? Barrera geográfica, pues. ¿Tú crees que la llama se iba caminando, nadando hasta el África para verse con el camello y tener cópula con él, o el camello hacía lo mismo con la llama? Habla, no lo hacían, pues. Porque en la especiación alopátrica, aparte de que sí hay barrera geográfica, no existe flujo de qué cosa. No existe flujo de qué. Ahí lo estoy poniendo. No existe flujo de genes, pues. No hay. ¿Me entendió? No hay flujo de genes. No es como, por ejemplo, en el Perú llegan pues españoles, llegan chinos, llegan venezolanos y hacen flujo de genes, pues. Entre la llama y el camello, que fueron en algún momento una misma especie, no hay flujo de genes, porque entre ellos existe una barrera geográfica. Profe, la evolución es teoría, ¿verdad? La teoría evolutiva, sí. Si no había más especies descendientes, claro. No hubo apareamiento entre ellos. No, no pudo haber apareamiento entre ellos. No hay apareamiento entre ellos porque entre ellos existe algo llamado barrera geográfica. Por eso, señoras y señores, hay en la actualidad dos especies diferentes que en algún momento fueron una sola. Lo mismo sucede, ¿sabes con quién? Por ejemplo, con los pumas, por aquí, por América, ¿hay pumas? Sí. Aquí en América hay leones. Habla, ¿hay leones? No, no. En el zoológico. Sí, ¿dónde, Álvarez? No me vengas con que en el zoológico. Claro. Ya te vas, Álvarez, te vas, te vas. Es como cuando, por ejemplo, tú estás buscando en internet la entrada al zoológico, ¿no? En la actualidad, ¿cuáles hay? El Parque de las Leyendas, que es un clásico, ¿no? Aunque a la edad de 17 años que tú tienes, tu clásico creo que ha sido el de Huachipa, no es el Parque de las Leyendas. Claro, pues a la edad que tú tienes, creo que te han llevado el de Huachipa. Pregúntale, pregúntale a tu mamita y a tu papito cuando ellos eran niños, estaban en primaria y hacían sus paseos del colegio, ¿a qué lo llevaban? Antes de ir al Parque de las Leyendas, ¿sabes? Todo el mundo iba al Parque de las Leyendas. ¿Aún existe el de Huachipa? También existe el de Huachipa, claro que sí. Y yo me acuerdo que cuando yo iba al Parque de las Leyendas, y era chiquito, yo era chiquitito y iba al Parque de las Leyendas, la típica.
Tú llegas al Parque de las Leyendas y visitas la costa, la sierra o la selva. ¿Qué visitas primero? Al toque, al toque. No, ¿cómo vas a ir que te divides en dos? No, la selva. Todo el mundo se va a la selva primero. La selva, ¿no? Los animales de la selva. Cuando pasas por las aves, ni caso les haces mucho. Tú quieres solamente ver al mono, al elefante, a la jirafa y a los leones, ¿sí o no? Es tu clásica, ¿sí o no? Claro. Cuando llegas a los leones, la típica, están ahí y los golpeas, ¿no? Para que hagan su típico sonido, pues, ¿no? Claro. Y después llegabas a la sierra y ya cuando llegabas a la costa era simplemente ¿para qué? A ver si sabes. ¿La costa era para qué? No, no era para dormir. Ya pues, después de que te has paseado por la sierra y por la selva y la sierra, la costa era para comer. Ahí está Guarango sabe, también he ido. Lógico, pues, era para comer. Y es ahí donde tu profesor o tu profesora o tutor o tutora te dice, ¿te acuerdas o no? Ya, te dice, ya coman, ya, ya, tienen media hora para pasear. Sí, tienen media hora para pasear, te decía, ¿te acuerdas o no? Media hora nos encontramos todos aquí. Y la típica, y todo el mundo se iba por todos lados, ¿te acuerdas o no? Todo el mundo se desaparecía. ¡Guau! Dime, ¿te acuerdas de ese momento, sí o no? Claro, pues todos se querían Indiana Jones, ¿sí o no? Todo el mundo quería investigar, claro. Y llegaba la media hora y como tú eres un alumno tranquilo, decente, responsable, llegabas ahí donde estaba tu profesora, ¿sí? Y todos en la cola, y la típica, siempre qué cosa. La típica, la típica. Ya están listos para irse, listos para subirse el bus. Y la típica. ¿Cuál es la típica? Siempre se pierde uno, claro. Siempre falta uno, ¿no? No te pasa. La típica, ¿por qué serán así? ¿Ah? Siempre falta uno. Ya está. O la típica, siempre, bueno, yo fui parte de ese grupo. ¿Cuál? De que llegó la hora de comer y siempre hay uno que no lleva qué cosa. Siempre hay uno que no lleva qué cosa. Su comida. Claro, ¿no? Y pone la cara así de como que, pucha, no traje comida, ¿no? Claro, no lleva su tupper, ¿no? Claro, es lógico. Yo era ese, yo era ese. Pero tú sabes de que los que no llevamos comida son los que comemos más, porque al final uno no lleva comida y todo el mundo te mira, te pobrecito, y te invitan un poquito, y te invitan, y todo el mundo te mira, y al final terminas comiendo más, ¿no? Ya está. Yo no invitaba nada. Ya, saca flores, ya, saca flores por malo, por malo. Saca. Se va a flores, por favor. Ya, entonces, el puma y el león en algún momento fueron una misma especie. El puma y el león en algún momento fueron la misma especie, me estás escuchando, ¿no? Pero en la actualidad son especies diferentes porque entre ellos existe algo llamado, ¿qué cosa? Barrera geo. ¿Qué existe entre ellos? Existe entre ellos algo denominado barrera geográfica. Ahí está. También tenemos, por ejemplo, el canguro. ¿Aquí hay canguros? No, pero tenemos a la zarigüeya. La zarigüeya es de América, el canguro es del otro lado del mundo. ¿No escucharon? La zarigüeya y el canguro en algún momento también fueron la misma especie. Se supone que entre ellos hay barrera geográfica, no hay flujo de genes, ni que la zarigüeya se vaya nadando hasta el otro lado del mundo para estar con el canguro. ¿Qué tienes? No hay flujo de genes, porque entre ellas existe barrera geográfica.
Ah, ya sé, ya. También este ejemplo, mira, este ejemplo seguro te ha pasado de chiquito, seguro te ha pasado de chiquito. Hasta de grande me ha pasado a mí. ¿Qué cosa? Esto. La vez pasada me fui a un fundo con mi esposa y mis hijos. A un fundo, ¿sí? El Fundo San Vicente, seguro has conocido. Claro. Y mi hijito Sebastián me hizo acordar también cuando yo era chiquito y miró un ave gigante con plumaje y un cuello largo y un pico grande, pues, ¿no? Y mi hijito dijo, avetruz, bueno, la verdad dijo, avetú, pues. Ejemplos de que ha habido especiación alopátrica. ¿Por qué? Porque entre ellos existe barrera geográfica y no hay flujo de qué. Porque entre ellos existe barrera geográfica y no hay flujo de qué. Ya está. No hay flujo de genes. ¿No hay flujo de qué? Por favor, dímelo. No hay flujo de genes. En el grupo tenemos material, pero en el D está todo el material está guardado. Ahorita este mensaje, Jala. Gracias. Ya. No hay flujo de genes. En cambio, cuando la especiación es la simpátrica, no hay barrera geográfica. O sea, todos los individuos están en el mismo territorio. Y al estar todos los individuos en el mismo territorio, acá sí hay que, acá sí puede haber algo llamado, dímelo por favor, flujo de genes. Ahí sí hay flujo de genes, ¿me entiendes o no? Un ejemplo clásico del especie. ¿Hay procesos, flujo de genes para los ofendidos? Hay procesos, no entiendo nada. Flujo de genes para... Ya, te cuento. Hay flujo de genes. Eso significa de que los individuos que existen en el mismo territorio muchas veces se cruzan. Tampoco vayas a pensar qué cosa. Tampoco vayas a pensar qué cosa. De que esto solamente es en humanos, también es en plantas, también es en qué. Es en plantas, es en animales, es en todo eso, pues. ¿Me escuchó? Todo ser vivo, exactamente. Te cuento que la especiación simpátrica, tiene como ejemplo la gran diversidad de papas en Huancayo, por ejemplo. La especiación simpátrica tiene como ejemplo la gran biodiversidad de papas en dónde, por favor. En en Huancayo. ¿Me escuchó? Tiene como, por ejemplo, claro, o sea, tú te vas a Huancayo y tú te preguntas por qué en Huancayo hay tanta diversidad de especies de papas, porque en ellas hay especiación simpátrica, en ellas no hay barrera geográfica y en ellas hay flujo de genes. Y en este tipo de especiación se genera la poliploidía. En este tipo de especiación, ¿qué se genera? Cuéntame. En este tipo de especiación, ¿qué se genera? Se genera la llamada poliploidía.
escuchó? ¿La poliploidía en qué consiste? La poliploidía consiste en que hay individuos triploides, tetraploides, pentaploides, hexaploides, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, pregunta de admisión. ¿En qué casos existe la poliploidía? ¿En qué casos existe la poliploidía? La poliploidía existe cuando la especiación es ¿de qué tipo? Vamos a tomarle la fotito. Vamos a tomarle la fotito. La poliploidía existe cuando la especiación es de tipo... Dímelo. Simpátrica. Muy bien. Una vez que ya sabemos eso, vamos a tomarle la foto y lo enviamos, ¿ya? ¿Qué otra cosa debemos de saber? ¿Qué otra cosa debemos de saber? Pues otra cosa que debemos de saber es qué cosa es una especie. Vamos a sacar esto. Yo ya te mandé esto, por favor. Ya te acabo de mandar esto. Otra cosa que debemos de saber es, estamos hablando de especiación, pero capaz no sabemos qué es una especie, ¿ya? Estamos hablando de especiación, pero capaz por ahí no sabemos qué cosa es una especie. Vamos a ponerlo por acá. Al toque nomás. ¿Esta semana te vuelvo a ver o ya no te vuelvo a ver? ¿Cómo sabemos que tú y yo somos de la misma especie? ¿Cómo sabemos que tú y yo somos de la misma especie? O que dos animales son de la misma especie o que dos plantas son de la misma especie. ¿Cómo se sabe eso? ¿Sabes cómo se sabe eso? No. Te cuento. Tú y yo somos de la misma especie porque nuestra descendencia debe ser ¿qué cosa? ¿Cómo debe ser nuestra descendencia? ¿Cómo debe ser nuestra descendencia? Fértil. Ajá. Nuestra descendencia debe ser fértil. Aparte de eso, aparte de que nuestra descendencia debe ser fértil, debemos de tener un cariotipo en común. Debemos de tener un cariotipo, ¿qué cosa? En común. También debemos de tener un mayor grado de concordancia, también debemos de tener un mayor grado de concordancia en proteínas y en ácidos, ¿qué cosa? Nucleicos. También debemos de tener un mayor grado de concordancia en proteínas y ácidos nucleicos. Oye, y el apareamiento, o sea, la cópula, es libre. ¿Es libre, Jara? ¿Cualquiera? ¿Todos contra todos? Sí, es libre. Pero, en animales salvajes. Jara, habla bien, pues. En animales salvajes. Ya está. ¿Lo vistes? Esas que te acabo de mencionar son las características, todo esto que te acabo de mencionar son las características de una especie.
Se dice que tú y yo somos de la misma especie porque tenemos descendencia fértil. Nuestros hijos son fértiles. El cariotipo es común. Yo tengo 46 cromosomas, tú tienes 46 cromosomas. Y tenemos un mayor grado de concordancia, tanto de proteínas como de ácidos nucleicos. Yo tengo histona, tú tienes histonas, yo tengo colágeno, tú tienes colágeno, yo tengo queratina, tú tienes queratina, etcétera, etcétera. Si me comparo con una araña, la araña tiene fibroína, yo no tengo fibroína, o sea que no es, pues, no sé si me entendiste. Tiene que haber un mayor grado, y existe apareamiento libre, pero solamente en los animales salvajes. ¿Me entendió? Esas son las características. ¿De qué? De los animales de la misma especie. Jovencitos, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Espero te haya gustado la clase. Mando la foto. Cuídate mucho. Lamentablemente mi emprendedor sigue luchando mi emprendedor. Algún día llegarás a Dubái, donde estoy yo. Saludos para ti. Y dejarás de vivir ahí. Bien, cuídense mucho. Me voy. Chao. Chao, chao. Cuídate. Chao, me voy.